Saludamos al economista Pablo Dávalos, analista económico. Economista Dávalos, Hola. ¿cómo mira usted esos esas primeras pistas, esas primeras claves que da el ministro de Economía, Simón Cueva, sobre cómo orientará la economía ecuatoriana? Bien, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos perfectamente. Le estamos escuchando. Buenos días. No sé cómo me escuchan. Perfectamente. Le estamos escuchando y le estamos viendo también, economista. Adelante. Tengo problemas con el retorno. La señal no está llegando bien. Entonces yo no sé si me escuchan. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En todo caso, economista, si nos está escuchando, le escuchamos y le vemos correctamente. Vamos, sin embargo, de cualquier manera, a ver, si nos escucha Ahí, usted. Nosotros acá no tenemos problemas. perfectamente. Ya, adelante. Ya, perfecto. Les escucho perfectamente bien. Mira, yo creo que este momento primero el gobierno tiene que decirle al país cuál es la situación fiscal con la que recibe el régimen, cuáles son las cuentas con las que ha dejado el gobierno de Lenín Moreno al país. Es lo primero que necesitamos saber como sociedad. Lo segundo, el gobierno tiene que saber que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica condicionalidades que pasan por el sistema político, y el gobierno no tiene en este momento el capital suficiente en el sistema político para aprobar ese tipo de condicionalidades. Le veo muy, pero muy difícil que, por ejemplo, tanto UNES como Pachacuti arriesguen su capital político para suscribir las medidas del Fondo Monetario Internacional, habida cuenta que son partidos que pertenecen a una trayectoria que ha estado en contra de las directrices de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, pensar que las propuestas del Fondo Monetario Internacional van a tener el apoyo del sistema político, o me parece que es una situación un poco exagerada. En otras palabras, el margen de maniobra que tiene el gobierno para llevar adelante la propuesta del Fondo Monetario se ve muy, pero muy restringida por dos frentes, diría yo. El uno es el frente social, porque tendría que confrontar movilizaciones sociales, y el otro es el sistema político. Le veo muy difícil que el sistema político apruebe este tipo de medidas para suscribir, si usted quiere, para dar paso a todo lo que significa los programas de consolidación fiscal del Fondo Monetario Internacional. En cuanto a las cifras que usted señala, economista Dávalos, nos parece que el gobierno sí ha dado. Por supuesto, hay muchas cifras e indicadores importantes, pero quizá en lo más elemental, el gobierno ha señalado que ha recibido con unos 8.000 millones de dólares de déficit presupuestario y que tiene unos 2.500 millones de dólares de cuentas urgentes por pagar. De allí que ha excitado a bancos y a mutualistas para que compren CETES por el orden de unos 500 millones de dólares para mejorar la liquidez del gobierno. Son cifras que algo dicen sobre el momento actual, sobre este momento inmediato que está viviendo el gobierno. Sí, primero que todo, ese déficit global, por ejemplo, se calculó con un precio de petróleo de entre 45 y 47 dólares. En este momento se está vendiendo por encima de los 70 dólares, ¿no? Y se calculó para este año. En consecuencia, ahí ya tendríamos, qué sé yo, que recalcular los ingresos petroleros que va a recibir el Estado ecuatoriano. De otra parte, tenemos que ya no se subsidian las naftas. En este momento el subsidio se mantiene solamente en el diésel y en el gas licuado de petróleo. Y ahí también hay, creo yo, recursos que el Estado va a tener. Pienso que los 8.000 millones, con los precios actuales del precio del petróleo, podrían reducirse a unos 6.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 podrían provenir del resultado primario, del déficit primario, y 4.000 que tendrían que ver básicamente con pagos de amortizaciones de capital que tiene que el país pagarlos, ¿no?, por los créditos que ha asumido. Y que esos 6.000 millones podrían ser, creo yo, negociados, unos 3 o 4.000 millones con ahorro interno y unos 2.000 millones con ahorro externo, a través de créditos multilaterales, bilaterales, etcétera. Es decir, es una situación absolutamente viable que se puede solucionar con el escenario actual. No se necesita ningún tipo de medidas económicas, ¿no? Hay que decir asimismo que los impuestos, subir los impuestos van al gasto corriente, los impuestos no pagan los intereses de la deuda.
ejemplo, ni el capital de la deuda. Entonces, las medidas fiscales tienen que estar acompañadas con lo que se conoce la programación cuatrianual. Habría que esperar la presentación de esa programación cuatrianual para ver cuáles son las prioridades del gobierno en estos próximos 4 años. Economista Dávalos, muy buenos días. Uno de los temas que ha sido motivo de debate, de preocupación y que incluso ha motivado el inicio de mesas de trabajo el día de hoy con algunos ministros, el ministro de Transporte y Obras Públicas, el de Gobierno y el de Energía, con los transportistas, tiene que ver precisamente con este incremento mensual, este sistema de bandas, la eliminación de los subsidios que tiene el objetivo de avanzar en un proceso de focalización. No olvidemos que esta fue una de las gotas que derramó el vaso para los hechos y los acontecimientos que se dieron en octubre del año 2019. Como había dicho, el día de hoy se inicia una serie de mesas de diálogo para encontrar algún camino precisamente para evitar que el transporte tome medidas, como ha venido anunciando a nivel de todo el país, de todo el territorio nacional, quizás una paralización. Justamente estas mesas han impedido aquello. ¿Hacia dónde debe apuntar este tema en el contexto económico y político que está viviendo el país ahorita? Pienso que el gobierno tiene que en este momento pensar en la grave situación que tenemos los ecuatorianos y debería suspender el alza de combustibles. Me parece eso un mensaje potente para evitar incluso... ¿Se debería congelar en los precios actuales? Por supuesto. Debería retornarse al nivel original y congelar el alza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el decreto que establece justamente las bandas. Debería congelar eso de tal manera que permita tener certezas a los ecuatorianos al menos hasta fines de año, porque el subsidio a los combustibles el año pasado significó apenas $400 millones. Es una cantidad muy pequeña con relación al presupuesto, que más de 32.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, una señal potente del gobierno de Lasso, más allá de la focalización, es congelar y dejar sin efecto el decreto que establece las bandas, por ejemplo. Ahí ya tendría la posibilidad de construir canales y acercamientos a la grave situación del país. Lo segundo que tendría que hacer Guillermo Lasso es una ley de alivio financiero. O sea, la gente no puede pagar en este momento los créditos, ¿no? No puede porque no tiene trabajo, porque no tiene ingresos, ¿no? Y los bancos están refinanciando a condiciones muy onerosas para los ciudadanos. Entonces necesitamos que se permita tener a los ciudadanos al menos 1 año, 2 años de gracia sin cargar los intereses, la mora, el capital, etcétera, ¿no? El tercero, una estrategia de reactivación que pasa por el lado de la demanda y el lado de la oferta. O sea, cómo incrementar los salarios, por ejemplo, cómo fortalecer la capacidad adquisitiva de los trabajadores, de los hogares. Hay una ley de renta básica ahí en la Asamblea Nacional. Es decir, dar medidas que permitan, desde la demanda, conjuntamente con la oferta, empezar a recuperar la economía. Entonces, si Lasso empieza a hacer eso, puede recuperar legitimidad y puede evitar el conflicto social. Pero si Lasso va por el lado del Fondo Monetario y va por el lado de los ajustes fiscales del Fondo Monetario, la respuesta es obviamente la que se ha dado aquí en el país y se ha dado en el resto del mundo y también en América Latina, la confrontación social, ¿no? Pero algo entonces, que no nos está dando... no quiere confrontación social. Algo que no nos está dando usted, economista Dávalos, son fuentes de ingreso para el Estado, para el fisco. Los subsidios de los combustibles siguen en negativo, porque si bien unos combustibles han subido, usted lo ha señalado, hay otro muy importante que se encuentra congelado, el del gas, y el diésel sigue aproximadamente un 50% con respecto a los precios internacionales. El servicio de deuda, usted señala, del orden de unos 6.000 millones de dólares, se debería solucionar de alguna manera a través del ahorro. Pero usted mismo nos ha expresado en otras ocasiones su posición de no reducir más el tamaño del Estado por los problemas sociales que esto traería. En cuanto al petróleo, sí, los precios están subiendo, pero ha trascendido que el petróleo ya no es la principal columna de mantenimiento de la economía ecuatoriana. El impuesto a la renta, por ejemplo, es muchísimo más importante y usted lo conoce. Del petróleo se han señalado en últimas cifras, apenas llega a un 10% del presupuesto del Estado. O se desconoce que la economía ecuatoriana se encuentra en crisis y que el nuevo gobierno tiene que solucionarlo. O en su defecto, ¿cuáles serían las soluciones para hacerlo, economista Dávalos? ¿De dónde puede o debe obtener más dinero el fisco?
Bueno, primero que todo, me permite indicar algunos aspectos que incluso están en la Constitución. El gasto corriente se financia con ingreso corriente y no es tomado en cuenta de acuerdo a las leyes establecidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para el cálculo del déficit fiscal. Es decir, el gasto corriente no tiene ninguna incidencia en el cálculo del déficit fiscal por la regla fiscal contenida en el artículo 286 de la Constitución. Segundo, los ingresos no corrientes o ingresos extraordinarios que provienen de las transferencias que realizan las empresas públicas se destina a financiar el plan anual de inversiones y se destina a financiar el servicio de la deuda. Ahí surge el déficit fiscal, una primera parte del déficit, ¿no? Ese resultado se conoce con el nombre de resultado primario. Estaba calculado por encima de 3.000 millones a un precio de petróleo de $40 el barril. Ahora que se está vendiendo a $70 el barril, es probable que ese resultado primario disminuya al menos en la mitad. Ese resultado primario va al resultado global, se suma a lo que el país tiene que pagar por concepto de amortización de la deuda. Eso se llama resultado global, son los 8.000 millones que está hablando el ministro Simón Cueva. Esos 8.000 millones se someten a un proceso que se llama de financiamiento a través de dos puentes: financiamiento interno y financiamiento externo. El financiamiento interno toma en cuenta el ahorro interno, ¿no? Y hasta antes de la ley de la defensa de la dolarización, había cómo financiarlo con créditos del Banco Central. Es decir, el Banco Central podía utilizar los recursos existentes para financiar eso y ganar un interés, por ejemplo, en inversiones de las reservas internacionales del 2, 3, 4%, ¿no? Pero a partir de esas reformas, ahora los 8.000 millones solo pueden financiarse vía mercados nacionales o mercados internacionales, que es lo que tiene que hacer el gobierno, salvo que la Asamblea cambie esa normativa. ¿Qué tiene que hacer? No tiene que emitir notas del Tesoro, ya no hay CETES, los CETES se eliminaron en la última reforma del ordenamiento para las finanzas públicas, emitir notas del Tesoro menores a un año para recuperar liquidez, ¿no?, del mercado interno. Esas notas del Tesoro pueden acoplarles al sistema financiero nacional. ¿Es esto lo que ha emitido el gobierno y que se han comprometido bancos y deuda externa? Sí. Deuda externa que puede ser vía emisión de bonos. Si emite bonos, ahí depende del riesgo país, vía créditos bilaterales, es decir, acuerdos con China, con Brasil, con Estados Unidos, etcétera, o créditos multilaterales, es decir, vía BID, Banco Mundial, etcétera, ¿no? Esos son los caminos que tiene para cerrar esa brecha de financiamiento, ¿no? Aclárenos, aclárenos por favor, economista Dávalos, no sé si nos escucha, aclárenos qué es lo que emitió el gobierno anterior o propuso emitir, no sé si ya se concretó, que se le denominó CETES, unos $500 millones que iban a adquirir los bancos y cooperativas. Los CETES son certificados de tesorería para pagar liquidez interna, ya no existen, ahora se llaman notas del Tesoro, es la reforma del artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿no? Antes de la reforma de la ley de la dolarización, el Banco Central tenía la potestad de comprarle o de entregarle al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos del Banco Central. Entonces, el Banco Central está obligado por ley a invertir esos recursos, ¿no?, que tiene que ver con las internacionales y demás. Afuera, el Banco Central gana por la inversión de esos recursos el 1%, porque eso es lo que pagan los bonos de la Reserva Internacional. Adentro, el Banco Central podría ganar hasta un 3 o un 4%, ¿no? Entonces, la ley le prohibió que invierta dentro del país. O sea, los recursos de la Reserva Internacional solo pueden ser invertidos fuera del país. En consecuencia, el país se quedó sin la posibilidad de utilizar de sus propios recursos, su propio ahorro interno, y tiene que necesariamente acudir a los mercados financieros internacionales. Eso es lo que provocó esta ley. Entonces, los anteriores CETES o notas del Tesoro, como se llaman ahora, se emiten para solucionar problemas de liquidez fiscal. El problema está en que yo le decía, no tenemos las cuentas porque es real. No sabemos, por ejemplo, por qué el gobierno de Lenín Moreno acumuló deudas con los GATS. Acumuló deudas con las prefecturas, más de 720 millones, y con las alcaldías, más de 1.100 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno no transfirió, de acuerdo al modelo de equidad territorial, a los GATS? ¿Por qué se dejó acumular atrasos en más de 2.000 millones de dólares a los GATS? ¿Y cuál es el mecanismo de solución a estos atrasos a los GATS? Entonces, por eso decía que se necesitaba establecer un balance, una situación, una explicación
sino cuáles fueron las circunstancias de que, a pesar de que el gobierno de Lenín Moreno recaudó los ingresos, no los transfirió a los GATS. Y en este momento tenemos que todos los GATS están en una situación insostenible, ¿no? Están en una situación muy, muy compleja, y el gobierno de Guillermo Lasso no tiene los recursos para entregárselos a los GATS. Podría entregárselos vía bonos, por ejemplo, pero la última ley de defensa de la dolarización le prohíbe en este momento emitir bonos para entregárselos a los GATS. Economista Dávalos, otro de los temas que se ha puesto sobre el debate en estos días fue, además, a partir de las declaraciones del ministro Cueva, de incrementar el número de personas que contribuyan, es decir, el número de contribuyentes a nivel de todo el país, e incluso en algún momento llegó a hablar de que quienes ganaban o tenían ingresos de $500-550 deberían ya empezar a contribuir. Parece que eso ha cambiado, se ha subido probablemente, si no me equivoco, hasta los $950 de ingresos. Sin embargo, la pregunta va hacia dónde debería apuntar la reforma tributaria del actual gobierno. Como decía hace un momento, en las circunstancias que estamos ahora y en esta necesidad urgente de recursos y de empezar con una reactivación económica. Bueno, hay que indicar que el pedido de extender la base imponible formó parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le dijo justamente al gobierno que había que ampliar la base imponible. La base imponible en este momento está en $11.200 al año aproximadamente, ¿no? Fue por eso que el ministro de Finanzas dijo que iba a bajar a 550, es decir, a unos $6.500 o $6.600 al año. Eso provocó ya malestar en la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué? Porque aquí en el país existe un alto componente de evasión fiscal. Hay grandes grupos económicos que no pagan los impuestos que deberían, de acuerdo a su nivel de ingresos, pagar. El caso de la SUAY, por ejemplo, hay un grupo potente que tiene más de 100 empresas, tiene ingresos de más de $3.000 millones, que es el grupo El Juri. Cuando revisamos la declaración de impuestos del grupo El Juri, no llega ni al 1% la declaración de impuestos a la renta de este grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un ciudadano que empiece a ganar por encima de la base imponible ya empieza pagando el 5% de impuesto a la renta, y conforme sube su base imponible empieza a tener en promedio un 10%? ¿Cómo es posible que ese ciudadano proporcionalmente pague más impuesto a la renta que un grupo tan potente como el Juri, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay mecanismos de evasión tributaria, ¿no? Además son grupos que tienen y manejan niveles de activos realmente impresionantes y niveles de patrimonio realmente impresionantes. Se suman los activos de estos grupos, tenemos una cantidad que es mayor del Producto Interno Bruto del país, y no pagan absolutamente nada de impuestos, ni al patrimonio ni a los activos, ¿no? En consecuencia, se requiere una reforma fiscal que vaya directamente a los que más tienen, más paguen, no a los que menos tienen, más paguen, ¿no? Pero el Fondo Monetario no piensa así. De hecho, en la condicionalidad establecida, tanto en aquella de marzo como en aquella de septiembre del año 2020, el Fondo Monetario establece una reforma fiscal para pasar de impuestos directos a impuestos indirectos. Es decir, que se cobre más dinero a los que menos tienen, ¿no? Y menos dinero a los que más tienen, porque el Fondo Monetario es partidario de lo que ellos denominan el efecto goteo, y de que si los ricos tienen más dinero van a invertir, y conforme inviertan van a generar más empleo. Esa es la teoría del Fondo Monetario, que se ha demostrado falsa, y eso es lo que probablemente van a proponer, pero para eso se necesita capital político en la Asamblea. Todo tipo de reformas tributarias necesitan pasar por leyes en la Asamblea. El presidente no puede cambiar impuestos, ¿no? La última reforma le dio chance de mover solamente el ISD, pero fuera de eso no, el gobierno no tiene ninguna capacidad que no sea vía Asamblea, vía legislativo, para modificar, suprimir o cambiar impuestos. Economista Dávalos, quisiera una opinión suya también sobre algo que dijo el ministro. Digamos que leyendo la letra chica de lo que dijo el ministro, él señaló que una fuente no primaria, pero sí secundaria, de financiamiento del Estado sería deuda interna, y se ha mencionado allí al BIES, al Banco del IES o de otras entidades públicas. ¿Qué querrá decir el ministro con este contenido? ¿De qué cifras está hablando? De acuerdo con las cifras más conservadoras, el gobierno, el Estado ecuatoriano, debe unos $7.500 millones al IES, no en las deudas por falta de pago oportuno, sino por la compra de papeles que al momento
son papeles imposibles de monetizarlos, que ojalá sí puedan ser honrados por lo menos en intereses. Pero la pregunta es, ¿a qué se referirá con esto de una fuente de financiamiento más deuda interna? A la emisión de bonos en los mercados internos, ¿no? En las últimas reformas monetarias en la ley de la defensa de la dolarización, el Banco Central ya no puede invertir en el país. Al no poder invertir el Banco Central en el país los recursos que tiene, entonces eso le deja al gobierno sin financiamiento de al menos unos 2.000 o 3.000 millones, que es financiamiento de liquidez de corto plazo. Es decir, el gobierno necesita sobregirarse. ¿Por qué? Porque el Servicio de Rentas Internas todavía no le hace las transferencias y obviamente al no hacer las transferencias el gobierno no puede realizar sus pagos. Entonces, como cualquier persona, como cualquier empresario que le dice a su banco, le dice, mire, por favor, necesito un sobregiro para poder pagar mi nómina, por ejemplo, ¿no? Entonces el banco, sabiendo que es un cliente de larga data que tiene activos y demás, realiza el sobregiro y con ese sobregiro se puede pagar nómina y el empresario luego deposita esos recursos y sigue su modelo de negocios. El Ecuador tenía algo muy parecido a los sobregiros con el Banco Central. Le podía decir al Banco Central, mira, necesito liquidez para pagar sueldos y salarios. ¿Qué hacía el Banco Central? Como el Banco Central maneja la liquidez del país, invertía la liquidez, le decía, por favor, dame los papeles que necesito cubrir, no, me das los papeles a 2, 3 meses. ¿No? El gobierno utilizaba esa liquidez, le pagaba al Banco Central, o el Banco Central le descontaba directamente de las cuentas al gobierno. Es como el banco, ¿no? Como el empresario que se llama sobregiro. Una vez que el empresario hace depósitos, el banco ni siquiera le consulta al empresario, simplemente descuenta de los depósitos el sobregiro y sigue trabajando en la empresa. Igual el caso del Banco Central. El gobierno, el SRI le transfiere al gobierno en las cuentas del Tesoro, el Banco Central debita de las cuentas el sobregiro y el gobierno puede seguir trabajando. Ese mecanismo se prohibió, ese mecanismo ya no existe. El Banco Central ya no le puede dar sobregiros al gobierno. Entonces el Banco Central está obligado a utilizar las inversiones internacionales y no las internas. Entonces, ¿dónde encontrar sobregiros a este momento? Es en el BIES. Decirle al BIES que le permita cubrir esas posiciones de liquidez al corto plazo, pero para eso el BIES dice, ya, yo te puedo cubrir, pero tenemos que hacer emisión de bonos. Es decir, mientras que en el Banco Central ese mecanismo era directo, ¿no? Con el BIES es un mecanismo ya que toma más tiempo y significan costos de transacción, porque son emisión de bonos en bolsas de valores y todo lo demás, con todos los requisitos que implica la ley, pues, ¿no? Forman parte de la liquidez, efectivamente el BIES puede transferir eso, pero el Banco Central ya no le puede dar esos sobregiros al gobierno central. El gobierno central tiene problemas de liquidez, en el momento que tiene problemas de liquidez, empieza poco a poco a generar atrasos y a medida que genera atrasos se multiplican los problemas sociales, ¿no? Para finalizar, economista Dávalos, y quedarnos con alguna conclusión en estos temas económicos sin duda complejos de entender para el común de los ecuatorianos, su criterio es que las soluciones macroeconómicas no deben venir a través del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno debe proponer soluciones alternativas. Efectivamente, porque la evidencia científica, todos los papers que hacen los economistas y que están publicados en revistas internacionales, todas las evaluaciones, yo mismo he publicado varios papers, dan cuenta que nunca ningún país que siguió las recetas del Fondo Monetario pudo resolver los problemas de crecimiento, los problemas de empleo, los problemas de distribución. Generalmente los países que firman con el Fondo Monetario terminan peor de lo que estaban antes. Es decir, si un país tenía un crecimiento del 1%, del 2%, por último tenía un crecimiento del 0%, cuando firma con el Fondo Monetario su crecimiento se hace negativo. Al año termina con -2, -3 y demás. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario es partidario de algo que se llama ajuste de demanda, ¿no? Se llaman así políticas de ajuste. Y cuando se ajusta la demanda, cuando se ajusta algo, no se expande, pues, ¿no? Y cuando no se expande, si se quiere, demuestra que se ha ajustado la economía es el PIB, es la situación de la gente es más pobre y la gente protesta, ¿no? Con justa razón. Pasó en Colombia, pasó en Chile, pasó en España, pasó en Irlanda, pasó en Escocia, pasó en Italia, pasó en Portugal, pasó en Grecia.
Es decir, todos los países que han suscrito con el Fondo Monetario les ha ido peor que antes, ¿no? La mayoría de premios Nobel de Economía son muy críticos al Fondo Monetario. Lo hizo Krugman, lo hizo Stiglitz, etcétera, y ha dicho al Fondo Monetario que por Dios ya cambie, que contrate economistas del siglo XXI, ¿no? Pero los economistas del Fondo Monetario siguen en el siglo XX, pues no se adecúan al mundo de la pospandemia. Entonces, el peor negocio para el país y el peor negocio para un gobierno es firmar con el Fondo Monetario. Eso es conflicto seguro, crisis segura, ¿no? Y desestabilización económica, política, social e institucional. Bien, muchas gracias. Esa es la evidencia histórica. No es un criterio solo mío, forma parte de la evidencia histórica. Gracias al economista Pablo Dávalos, analista económico. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.